Ok, buenas tardes con todos. Mi nombre es Salvador Bailón y bueno, en mi grupo y yo vamos a sustentar el avance, ¿no?, de nuestro proyecto final, que consta de un tema de investigación que hemos desarrollado durante el 2025-1, ¿no?, que tiene como titulado Análisis del impacto de la crisis política y social durante el gobierno de Alan García durante 1985 a 1990 en Lima, Perú. Como una pequeña introducción, ¿no? Teniendo la hipótesis principal, sabemos que la hiperinflación, el centralismo y la violencia política generaron una fragmentación social estructural en Lima, ¿no?, cuyas consecuencias aún siguen hoy en día, ¿no? Durante el primer gobierno de Alan García, ¿no?, las malas decisiones económicas aumentó el gasto público sin control, que llevaron a una hiperinflación y así empobreció millones y debilitó la economía formal en el Perú. Como consecuencia a esto se sumó el centralismo extremo, ¿no?, que dejó a los gobiernos locales sin capacidad de respuesta y que la violencia política intensa, ¿no?, que rompió estos lazos comunitarios y generó miedo, ¿no?, entre sí. Aunque no proponemos una solución concreta en nuestro tema de investigación, ¿no?, pero demostramos tres caminos necesarios para evitar una nueva fragmentación, ¿no?, que es la estabilidad económica, la descentralización real y la respuesta democrática frente a la violencia. Para finalizar, este trabajo busca entender que la crisis no es solo del pasado, ¿no? Problemas actuales como la informabilidad o la desconfianza institucional no son parte de sus efectos, ¿no? Y por ello, reconocer esto es clave para construir a un país más justo y cohesionado. Bien, de acuerdo a la interrogante, podemos decir que la relación entre nuestros argumentos y la hipótesis es clara, pues cada argumento demuestra cómo Lima vivió una fractura entre lo económico, social y político, pues, ¿no? Como primer argumento tenemos que la hiperinflación destruyó la economía familiar y muchas personas perdieron sus ahorros, por lo cual tuvieron que sobrevivir en la informalidad. Como segundo, la crisis no solamente fue económica, sino que la gente empezó a desconfiar del Estado, se desanimó y se rompieron los lazos entre las familias y las comunidades. Como tercero, la violencia, el terrorismo y la represión del Estado hicieron que muchas personas vivan con miedo, por lo cual esto los desanimó y hizo que la gente se alejara de la política y también perdiera la confianza en las autoridades. Y por último, las decisiones populistas del gobierno solo empeoraron la situación o la crisis, ya que hizo que las instituciones no funcionaran bien y esto de acá generó más desorden en la sociedad, por lo cual podemos concluir que la desestabilización fue real y compleja en varios niveles. Bueno, prosiguiendo, ¿no? Tenemos la pregunta, la interrogante de ¿cuál es la relación entre los argumentos y y la solución que proponemos, ¿no? Primero, nuestros argumentos evidencian que la crisis no solamente ha sido un factor económico, sino también social, también ha sido político y por último institucional, ¿no? Tuvimos hiperinflación, descontento ciudadano, una violencia política muy fuerte y sobre todo lo que es la pérdida de confianza en el Estado. La solución no está solamente en evitar repetir los errores que ya se cometieron, ¿no? En el sector económico, sino también está lo que es en fortalecer las instituciones democráticas, está promover la educación cívica y sobre todo lo que es asegurar la gestión pública, ¿no? Tanto responsable y sobre todo técnicamente. Cada argumento que hemos trabajado nos ha permitido identificar cuáles son las causas estructurales que se pueden abordar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en lo económico, principalmente sería evitar el populismo fiscal, tenemos también lo que es garantizar la estabilidad monetaria. En lo social, tenemos lo que es crear redes de protección contra la pobreza y promover el empleo formal. Y por último, en lo político, asegurar los derechos ciudadanos, incluso en contextos de crisis, ¿no? Por lo tanto, los argumentos que hemos expuesto no solamente explican qué fue lo que pasó, sino también cómo
nos orientan, ¿no? A saber cómo las acciones concretas que deben tomarse, que se deben tomar para poder evitar una crisis de esa magnitud y no se vuelva a repetir. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cómo contribuye el trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? Acá tenemos 4 puntos que responden a ese interrogante. Primero, revela causas estructurales profundas, no solo síntomas superficiales. El trabajo no se limita a señalar consecuencias como pobreza o violencia, sino también identifica causas estructurales como la centralización del poder, el deterioro institucional y la pérdida del contrato social. Esto permite comprender que el problema no es solo económico, sino político y cultural, exigiendo un enfoque de tratamiento más amplio y sostenido. Segundo punto, explica cómo los efectos de la crisis siguen vigentes hoy. Advierte sobre los riesgos del populismo económico. El artículo conecta el pasado con el presente. Muestra cómo fenómenos como la informalidad, la desconfianza en el Estado y la aceptación del autoritarismo no surgieron de la nada, sino que son herencia directa de estas crisis históricas, lo cual permite diseñar políticas públicas actuales más informadas y realistas. Tercer punto, advierte sobre los riesgos del populismo económico. Al analizar el modelo económico heterodoxo y populista del primer gobierno de Alan García, el estudio ofrece una advertencia clara sobre los peligros de políticas sin respaldo técnico, ayudando a prevenir errores similares en el futuro. Así, contribuye no solo el análisis histórico, sino también a la toma de decisiones actuales. Como cuarto y último punto, humaniza la crisis, muestra su impacto psicológico y social. El trabajo no se queda en cifras ni teorías. Visibiliza el daño emocional, la fragmentación social y la pérdida de esperanza ciudadana. Esto permite entender que la recuperación no solo debe ser económica, sino también simbólica y social, con énfasis en reconstruir la confianza, cohesión y participación. Bien, para poder finalizar con esto, queremos compartir las principales conclusiones que podemos obtener de nuestra investigación. Primero, durante el primer gobierno de Alan García, que fue entre 1985 hasta 1990, Lima fue el escenario más afectado por una convergencia de crisis económica, política y social. La hiperinflación devastó la economía urbana, empobreciendo así a la mayoría de los ciudadanos, empujándolos así a lo que es la informalidad como un método de supervivencia. Además, la concentración del poder y el fracaso del proceso de descentralización debilitaron las instituciones y aumentaron la desconfianza de la población hacia el Estado peruano. A esto se sumó el crecimiento de la violencia política y la represión estatal, lo que generó un miedo y rompió los vínculos sociales y deterioró la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Esto dio un paso a una etapa marcada por el desencanto político y la aceptación de un discurso autoritario. Por eso, analizar este tema o este periodo no solo nos permitió poder entender una etapa clave de nuestra historia, sino también poder reflexionar sobre los efectos de una manera más gestionable y para poder así tener una ciudadanía más confiada. Y recordar este episodio nos invita a poder contribuir a una sociedad más crítica y activa y así poder comprometernos con una democracia más sólida e inclusiva. Gracias.